vamos a abreviar algunas cosas y vamos a platicar, vamos a abordar el tema, digamos, directamente. Ah, dentro de las aplicaciones, digamos, que hay en la industria, siempre está las pruebas o los ensayos, la verificación, la validación de los productos. Todas esas palabras, aunque en cierta medida parecen representar lo mismo, pues tienen, digamos, ocurren en diferentes etapas del diseño, la fabricación, la liberación de productos en el mercado. Uno de ellos, pues, son las pruebas en general llamadas pruebas ambientales, es decir, la lámpara que con nosotros fabricamos, el volante, la llanta, el rin del coche, soportan las condiciones de trabajo a las que va a estar expuesto. Y para eso, para probar si eso es cierto, pues hay toda una tecnología, toda una serie de instrumentos y herramientas que nos permiten poder verificar que lo que nosotros estamos desarrollando o los fabricantes están desarrollando, pues puede entrar al mercado con ciertos estándares de desempeño, duración, etcétera, ¿no? Una de las herramientas o una de las pruebas que digamos, es típica o es frecuentemente utilizada dentro de las pruebas ambientales, pues son las pruebas de vibración. Entonces, pues es de lo que vamos a hablar hoy. Hace algunos años, ya no recuerdo, como 2 o 3, platicamos, digamos, de manera general de lo que era o de lo que es la descripción de un sistema de pruebas de vibración, ¿no? O cómo está compuesto, qué partes son las que lo integran, algunos de los cuidados que hay que tener de manera genérica. Sin embargo, muchas veces cuando ustedes requieren diseñar la prueba o requieren considerar si el equipo lo pueden traer de otra planta a sus instalaciones, pues hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Em, ¿Cuál es la aplicación? ¿Cómo se instala? ¿Qué cuidados hay que tener a la hora de operarlo? Y de eso es de lo que queremos hablar el día de hoy para tener una referencia y acordarnos un poquito de lo que se tratan estos equipos, cómo están construidos, qué normas cumplen. Em, Quiero decir, estos sistemas, aunque son sistemas de uso, digamos, rudo, pues también tienen una serie de normas con las que deben de cumplir. Por ejemplo, la ISO 5344, donde se especifica cómo poder declarar las condiciones de desempeño del equipo, sus capacidades reales, ¿no? Y hay otras normas de referencia como las que están por ahí listadas. Ustedes verán, por ejemplo, esta última, donde habla de la calidad del aire que se debería de utilizar en el sistema el sistema de aire comprimido del shaker. ¿Por qué se requiere aire comprimido? Pues porque cuando ustedes colocan un peso sobre la superficie de la armadura, que es la parte móvil del shaker, pues se va a empujar hacia abajo. Pero yo necesito nivelarla en el centro del recorrido de la armadura. La armadura no se puede mover infinitamente hacia arriba o hacia abajo, entonces tiene un límite, entonces yo necesito centrarla. Entonces, una vez que yo le cargué el dispositivo que voy a probar y si ese peso hizo que la armadura se desplazara, pues entonces yo le inyecto este aire a presión para llevar otra vez la armadura a su posición central y asegurar así que el sistema esté operando de manera correcta sin que vaya a estar golpeando los límites, ¿verdad? ¿A quiénes pretendemos o a quiénes creemos que esta información les puede servir? Pues a cualquiera, ¿no? Desde quien diseña una prueba, quien selecciona un equipo, quien le va a dar mantenimiento en algún momento y evidentemente pues al quien es responsable de operarlo, a quien es responsable de estar cerca del sistema de medición o de pruebas, perdónenme. Am, cuál es el intervalo, digamos, de tamaños y de alcances que tienen estos equipos? Pues hay desde lo muy chiquito para probar tal vez sensores MEMS, ¿verdad? Sistemas muy, muy pequeños hasta sistemas grandes que pueden probar, pues, sistemas grandes, satélites que pueden pesar algunas toneladas, que pueden tener varios metros de dimensiones
y obviamente las características entre probar una cosa y otra pues requieren que nosotros tengamos en cuenta varios parámetros y varias consideraciones. Las primeras láminas son un repaso rápido de lo que habíamos platicado hace un par de años, de manera que pues todos tengamos más o menos la misma base. Entonces, hace ratito decíamos que las pruebas de vibración pues son una, am, ¿cómo decir? Una parte, una sección de lo que son las pruebas ambientales. ¿Y para qué se utilizan? Bueno, pues para ver pruebas de durabilidad, ver hasta cuándo se fatiga, ver si ese producto que nosotros queremos liberar tiene alguna resonancia o cuáles son los efectos del transporte. Durante el proceso de traslado de la fábrica al destino final, tal vez a una tienda, tal vez a una instalación donde la pieza que estamos nosotros produciendo, pues se va a ensamblar ¿cómo se llama? En otra ensamble más grande. Por ejemplo, las lámparas de los carros, pues las vamos a mandar a la armadora seguramente, ¿no? Seguramente también algunas tiendas de refacciones, pero esa es la idea. ¿Dónde ocurre, dónde ocurre dónde necesitamos o qué necesitamos nosotros para establecer qué tipos de vibración, qué tipo de pruebas nosotros necesitamos? Bueno, pues desde los requerimientos de desempeño del equipo, es decir, yo quiero una lámpara, quiero saber a qué condiciones de vibración va a estar expuesto. Y entonces, pues yo puedo evaluar las vibraciones y entonces establecer cuál es el parámetro, el perfil de vibración, se le llama, al que esa pieza va a estar expuesta. Si yo hago un diseño y hago prototipos, pues yo les daré cierta rigidez, le daré cierta masa, de manera que la pieza cumpla con algunas otras características, no solo que sea, ¿cómo se llama?, resistente a vibraciones. Lo lógico sería, pues la hago suficientemente robusta, pero eso implicará, pues, que pesa mucho, que requiere mucho material, etcétera. Entonces, en el balance de diseño, donde yo necesito disminuir el costo del material, la cantidad de material, donde necesito que pese poco para que el sistema tenga un mejor desempeño, es decir, que el carro no traiga cargando 1 tonelada de luces, por ejemplo, ¿verdad? Manteniendo la idea de la lámpara. Entonces, pues tengo que mantener esas situaciones en mente. En algún momento, pues fabricaré un prototipo y haré algunas pruebas. Una vez que el prototipo pasa las pruebas, pues validaré el producto. Después probablemente estaré corriendo pruebas muestrales para mantener el monitoreo de la calidad del producto y obviamente la parte que les mencionaba, el transporte cuando hacemos la entrega final y a veces obviamente pues reclamaciones, ¿no? Hay algunas piezas que nos regresarán porque por alguna razón falló, entonces pues habrá que volver a correr algunas pruebas. En en este video que tengo aquí es un video, digamos, que lo que pretende es mostrarles cómo eran las pruebas de vibración hace algunos años. Obviamente estamos hablando de estructuras muy grandes, donde pues obviamente Shakers hace algunos años de estos tamaños o para probar estas estructuras pues no las había. Y entonces ustedes pueden ver que aquí tenemos una serie de excitadores de vibración, ¿verdad? Estos señores que están empujando y jalando para hacer que la estructura se mueva completamente. Por acá en la parte en algunas partes de abajo, por ejemplo, ustedes podrán ver pues esas barras que miden cuánto es lo que se está desplazando la pieza. No tengo referencias y en algún momento en alguna de las otras barras, por ejemplo, en estos cables, pues había algún sensor de fuerza como para tener una relación entre la fuerza de entrada que están aplicando y el desplazamiento, por ejemplo, que le están produciendo, ¿verdad? Para poder tener alguna característica mecánica del equipo o del dispositivo que estamos probando. Obviamente, dentro de los sistemas de control hay lo que se conoce como sistemas de lazo abierto, donde nosotros tenemos una entrada y nosotros, conociendo previamente lo que es la respuesta de nuestro sistema, pues podemos predecir cuál es la salida. Si una vez que la medimos,
no coincide con lo que tenemos, pues podemos pensar que el sistema que queremos caracterizar, pues tiene alguna deficiencia, algún problema, ¿no? Este sería nuestro sistema, nuestro controlador, lo que ya conocemos, y esto sería lo que está desconocido, ¿no? Obviamente hay otros sistemas de lazo cerrado en los que hay una retroalimentación, es decir, en la pieza que nosotros estamos probando, pues colocamos un medidor, un sensor, que retroalimenta nuestro sistema, y entonces el controlador se encarga de hacer correcciones para poder calcular o para poder obtener de una mejor manera la respuesta del sistema con el que nosotros trabajamos. Los shakers pueden trabajar en lazo abierto y pueden trabajar en lazo cerrado. Evidentemente, cuando no hay retroalimentación, es muy importante que la respuesta del sistema nosotros la conozcamos bien, porque si no conocemos bien la respuesta de nuestro sistema de vibración, pues entonces tenemos riesgo de que el dispositivo que queremos probar pues se pruebe en condiciones que no son las que necesitamos. También estas pruebas de lazo abierto, normalmente se realizan por tiempos cortos, no son pruebas de fatiga, normalmente son pruebas para hacer, conocer la respuesta, a lo mejor incluso alguna resonancia, pero no son pruebas que se usen, por periodos muy largos. Un aspecto que a mí me parece crucial que no se nos olvide es que en todos los sistemas de vibraciones, en todos los sistemas donde se aplica una fuerza, pues hay algo que nos gobierna, que es la segunda ley de Newton. Es decir, los sistemas con los que trabajamos, los shakers, por ejemplo, excitadores de vibración. A mí me gusta mejor mantener el nombre en inglés, porque en algunos casos, pues en las traducciones aparecen como vibradores o cosas de ese estilo, y de repente se prestan para otras interpretaciones. Entonces yo por eso le digo excitadores de vibración, o mantengo la palabra shakers. Eso nada más lo aclaro porque si en algún momento en una traducción o en algún otro documento encuentran otra palabra, bueno, pues es nada más esa diferencia. Si nosotros vemos cómo están especificados los sistemas, esto lo pueden ver ustedes en cualquier fabricante. Cuando ustedes van a comprar un shaker, el shaker no está especificado, o el sistema de pruebas de vibración no está especificado digamos, kilos, o en otra característica que no sea fuerza. eh, de fuerza baja, de fuerza media o de fuerza alta. Pero esa fuerza, ¿verdad? Esa fuerza, pues ustedes la tienen que considerar, porque esa fuerza del shaker, pues es de alguna manera finita, digamos. Y eso es el producto de la masa por la aceleración. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes le agregan o le ponen mucha masa encima al shaker, pues entonces la aceleración, que es el parámetro físico que define el movimiento, o básicamente la vibración con la que queremos trabajar, pues se va a ver disminuido. Entonces, si yo tengo una especificación de que mi sistema puede trabajar hasta 100 Gs, por ejemplo, de aceleración, pues eso es cierto, pero depende de la masa que yo le ponga. No es lo mismo ponerle 1 kilo que ponerle una tonelada encima, ¿verdad? Entonces, sí puede dar 100 Gs, pero pues para 1 kilo, porque el límite de operación del shaker pues está dado por la fuerza. Evidentemente, en el caso de vibraciones, pues hay otros parámetros que van a estar relacionados, como sería el desplazamiento, la velocidad y la frecuencia. ¿Por qué la frecuencia es importante aquí? Pues porque si yo tengo un shaker pequeñito, pues seguramente puede trabajar a frecuencias muy altas. Pero si tengo un shaker muy grande, pues por el mismo efecto de la masa de las piezas que se están moviendo, entonces el shaker no va a trabajar a frecuencias muy altas, va a tener que reducir su límite de frecuencia. Esto es, no podemos tener todo un shaker con mucha fuerza que pueda trabajar a todos los intervalos de frecuencia, ¿verdad? Y tampoco vamos a poder tener un shaker que pueda mover una tonelada a 100 Gs, o al revés, ¿verdad? Entonces esas partes hay que tenerlas siempre en cuenta.
Un aspecto importante es que cualquier sistema de pruebas de vibración, cuando se trata de pruebas de vibración, pues requieren de un controlador. El controlador es el que se encarga de verificar que el perfil de prueba que yo quiero probar es exactamente el que se está aplicando a mi sistema. Eso de exactamente en términos metrológicos, pues hay que tomarlo con cierta, ¿cómo decir? Con cierta precaución, porque tiene unos límites de especificación dentro de los cuales se debe encontrar. Esto no quiere decir que si yo le digo 100 Gs, pues va a tener 100 Gs punto cero 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 cero, ¿verdad? No, hay un intervalo dentro del cual el shaker puede operar. Esto implica, pues, que yo voy a tener una computadora con la que voy a programar el controlador, pero la computadora, normalmente, aunque hay shakers que pueden tener conexión, digamos, remota y se pueden controlar a través de un teléfono celular o se pueden encender y apagar desde una posición remota, no, la computadora per se de lo único que se encarga de alguna manera es de programar el controlador, obtener los resultados y mostrárnoslos en una manera gráfica que sea amigable, pero el controlador es el que se encarga de trabajar con el sistema de pruebas de vibración. Otra cosa súper importante es que solo hay dos cables, dos líneas de comunicación o de trabajo entre el controlador y el sistema de pruebas de vibración. Y uno de ellos es el generador de señal, es decir, es la señal que va a producir la vibración que nosotros requerimos, y el otro es el transductor de respuesta. No hay un bus de comunicación, el controlador el controlador de vibración, el que está controlando el perfil, no sabe qué le está pasando al shaker. Él nada más manda una señal y si no obtiene respuesta, dice, pues yo no sé qué pasó, el canal de respuesta no me está respondiendo. Es todo lo que dice. No sabe si aquí si el shaker está apagado, no lo sabe. No sabe si el shaker se sobrepasó su límite de movimiento, etcétera. Eso lo sabe otro controlador. Ese controlador normalmente está montado adentro del amplificador de potencia. Él sí tiene una línea, como sería esta línea roja, en la que hay, o esta línea negra, perdón, en la que hay una serie de cables que me dicen si el shaker está en posición horizontal o en posición vertical, si está funcionando el sistema de extracción de aire, si se sobrepasó el límite de movimiento de la armadura, etcétera, y algunas otras cosas, incluso calentamiento, funcionamiento de las, ¿cómo se llama? De las bombas de aceite en el caso de que sea lubricado, etcétera. Pero así es más o menos como el sistema opera. ¿Cuáles son las partes entonces en general que nosotros vamos a estar observando? Bueno, pues el dispositivo bajo prueba, y quedamos que de ahí es donde nosotros normalmente partimos. De qué tamaño, qué masa tiene, qué es lo que voy a mover, cómo lo voy a conectar al sistema móvil, es decir, cómo lo voy a conectar a la armadura, cómo funciona la armadura, de qué tamaño es, qué masa tiene, cuál es el patrón de tornillos o de insertos que tiene, lo que es propiamente el excitador, que es el que me va a decir, pues cuánto se puede desplazar, cuál es la fuerza máxima que puede generar, etcétera. Obviamente, la fuerza máxima que puede generar, pues depende de qué tan grande y qué tan capaz es el amplificador de potencia. ¿Qué controlador tengo? Frecuentemente en el caso del controlador, pues puede tener capacidades de realizar algunas pruebas, pero otras no, hasta cierto hasta cierto límite de frecuencia, y eso pues depende mucho del fabricante que ustedes tengan. Nosotros, pues de la marca que nosotros representamos, tenemos diferentes paquetes, diferentes licencias, ¿no? Y obviamente, pues los transductores. Y al final del camino, yo quiero hacer hincapié en el sistema de enfriamiento. Ahí dice sistemas auxiliares en general, porque pueden estar bombas de aceite, puede haber em, algunos otros sistemas de alimentación o rectificación de la señal, acondicionamiento de la señal, etcétera. Pero una de las partes cruciales dentro de estos sistemas, pues son el sistema de enfriamiento. Y ese sistema de enfriamiento, pues está representado por un extractor de aire, ¿verdad? Que está conectado a la base del shaker. Hay otros dos sistemas, obviamente, o hay otros dos elementos importantes
del sistema. Uno de ellos es el perfil, el protocolo con el que vamos a trabajar y el otro es el operador. Eh, Cualquier persona con la que nosotros trabajemos o con la que tengamos una relación, pues no le podemos entregar las llaves de un coche sin saber que él lo puede operar de manera correcta, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es muy importante que las personas que lo operan, pues tengan experiencia, tengan el conocimiento y de alguna manera tengan también, eh, pues la supervisión adecuada en algunos casos, ¿no? Si ustedes fueran a seleccionar un sistema de pruebas de vibración, ¿en qué tendrían que pensar? Pues en el dispositivo bajo prueba, ¿verdad? ¿Cuánto pesa y cuáles son sus dimensiones? ¿Dónde está su centro de gravedad? ¿Por qué es esto importante? Pues porque si ustedes se fijan en los dibujos que mostramos, la armadura no es una armadura infinita, es una armadura que tiene un cierto tamaño. Y obviamente esa armadura al estarse moviendo, pues se está moviendo en el eje de su centro de gravedad. Pero si lo que yo le coloco encima, como en el caso del satélite, tiene una cierta inclinación, pues entonces yo voy a estar forzando a que el movimiento no sea el correcto o que se esté desviando de su centro y eso va a ocurrir, pues que tenga un desgaste. ¿Cómo se llama? Tenga un desgaste no uniforme y por lo tanto, pues que requiera mantenimiento más seguido, etcétera. Entonces, aquí el truco es que la simetría es la que puede corregir todo este asunto. Obviamente necesitamos los perfiles de prueba, amplitudes, intervalo de frecuencia, tanto para el caso de senoidales como para el caso de señales aleatorias y para el caso de impulsos o choques, si es que lo vamos a utilizar, pues cuáles son los valores pico y cuáles son la duración de esos impulsos que nosotros queremos probar. A veces las licencias, por ejemplo, solo incluyen senoidal y aleatorio, pero no shock, o en shock incluyen pues solamente ciertas características, no todas, entonces hay que tener en cuenta también en este caso del shock, el tipo de pulso con el que vamos a trabajar. ¿Es un medio seno o es un triángulo o es qué tipo, qué forma temporal tiene, ¿no? Y en la parte de la segunda ley de Newton, pues obviamente por lo que ya habíamos mencionado del peso, es muy importante. Hay un aspecto que a veces se nos olvida cuando queremos trabajar con pruebas de fatiga y decimos, pues voy a correr una prueba de 3 horas, 2 horas, 1 hora en cada eje. No es lo mismo el desempeño que necesito de mi equipo a que yo quiera correr una prueba de un mes o quiera correr una prueba de 5 días, 40 horas, ¿verdad? No es lo mismo que su coche, ustedes lo lleven de su casa a una distancia de 1 hora corriendo a 100 kilómetros por hora, a que lo quieran mantener en esa situación por 40 horas, ¿verdad? Primero por la gasolina, pero imagínense que no fuera un problema el combustible, pues ese periodo de tiempo tan largo va a hacer que su sistema tenga, o su coche, perdón, tenga pues un desgaste que no es el más deseable, ¿verdad? ¿Qué hacen los softwares? Prácticamente en la mayoría de los softwares de control se pueden hacer este tipo de estudios. Se puede uno dar una idea de si el sistema que nosotros tenemos es capaz o no de realizar la prueba. Entonces uno puede cargar el perfil, por ejemplo, aquí nos dan varias frecuencias de límites y nos dicen cuáles son las amplitudes en densidad espectral. Y entonces, pues tenemos la forma del espectro que nosotros queremos trabajar, ¿no? Por ejemplo. El siguiente punto es que nosotros tenemos que indicarle al software cuánto pesa lo que nosotros le vamos a cargar al sistema, al sistema de pruebas. Tanto la carga del dispositivo bajo prueba, el fixture o sistema de montaje, cuánto pesa la mesa deslizable en caso de que vayamos a utilizar la mesa, cuánto pesa el head expander o el expansor de, de la armadura, cuánto pesan los tornillos, los valeros, lo que sea que nosotros tengamos que considerar como parte de la masa móvil total del sistema. Si ustedes se fijan, aquí no está la armadura. Normalmente la armadura, cuando se alimentan los datos del shaker al software, está incluida ya por defecto y se sabe y se entiende que es pues lo mínimo que se va a mover, ¿verdad? Todo lo demás
externo, inclusive los tornillos, hay que tenerlos en cuenta. En el caso del software especializado de los fabricantes, pues el software nos puede decir cuánto va a consumir de cada uno de los parámetros de especificación del shaker, el desplazamiento, velocidad, aceleración, y nos puede decir cuánto es lo que va a consumir de la fuerza. Normalmente la tensión eléctrica y la corriente solamente es para los softwares especializados, eso no está disponible para nosotros, pero en el caso de los softwares de control, podemos llegar hasta este punto. Obviamente lo importante para poder llegar a ese punto, pues es que nosotros le demos todos los datos del shaker a nuestro software. Noé, Eh, Mande perdón, usted. hay una pregunta en preguntas y respuestas. Dice, ¿cómo cambiar la fuerza de la frecuencia? Es Cristian Rafael. ¿Cómo cambiar la fuerza de la frecuencia? Es en otro chat porque aquí no la veo, pero bueno, no importa. Está ahí en el preguntas y respuestas, ahí lo puedes ver. Ok. A ver, Abajo entonces en el menú, ahí creo que está la habría otra pregunta. cosa. A ver, permítame. Preguntas y respuestas. No lo veo, pero ¿me puedes repetir la pregunta, por favor, para no Sí, detenerme en eso? claro. Dice Cristian Rafael, ¿cómo cambiar la fuerza de la frecuencia? ¿Cómo cambiar la fuerza de la frecuencia? No entiendo la pregunta, a ver si me ayuda a aclarármela tantito. Normalmente, pero vamos por una parte. Em, Cuando se da la especificación, la fuerza del sistema, la fuerza del shaker se debe mantener en todo el intervalo de frecuencia que se especifica. Pero cuando nosotros le ponemos una carga al sistema, ¿qué ocurre? Les decía, el shaker chiquito puede llegar a frecuencias muy altas, un shaker más grande por el simple hecho de la masa de la armadura va a llegar a frecuencias más bajas. Entonces, ¿qué pasa si yo le subo un peso muy grande al shaker que ya tengo? Bueno, pues el mismo efecto de la armadura que mencionaba para los shakers pequeños y grandes va a ocurrir con cualquier shaker. En el momento en que yo le empiezo a agregar masa y más masa, las frecuencias de resonancia van a bajar y entonces, conforme yo le vaya exigiendo más fuerza, el límite de frecuencia también se va a ir disminuyendo. No tanto porque el shaker no pudiera, sino por la misma dinámica de todo el sistema mecánico que se va a estar moviendo, va a tener frecuencias de resonancia más bajas, más armónicos en las frecuencias de resonancia y entonces el proceso de control se va a complicar. Y entonces ya no va a ser posible que yo pueda correr 100 kilos hasta 3000 Hz, porque pues obviamente la dinámica de la mecánica del sistema pues se va a ver afectada también por el peso. Espero Sí, que más o menos sea ya te contestó ahí, Cristian. Dice, ya en el chat. en el chat. A ver, otra vez. En el chat. Ok, gracias. Dice que ya se aclaró un poquito antes. Ok. em, a veces, cuando nosotros, ¿por qué podemos requerir un head expander? Un head expander, pues es un dispositivo que yo voy a agregar encima de la armadura, que la idea es que la cabeza o el cabezal de la armadura, pues se vuelva más grande. Em, ¿Qué estoy buscando con eso? Bueno, estoy buscando que poder probar piezas más grandes, poder probar más piezas de una sola vez, pero también voy a perder fuerza, lo acabo de explicar, ¿no? Si yo le agrego el head expander, pues eso ya es una masa. Y entonces el intervalo de frecuencia y la fuerza la voy a desperdiciar en estar moviendo ese otro accesorio. La mayoría de los fabricantes de sistemas de vibración um, tienen disponible diferentes medidas de la armadura. Entonces, cuando la armadura es más pequeña, es decir, tiene un diámetro más chiquito, la frecuencia de resonancia puede llegar más arriba, pero obviamente tengo menos área donde montar piezas. Entonces ahí puede ser que mi solución pues sea contar con un head expander, pero acuérdense, voy a pagar el precio en que voy a requerir pues gastar fuerza en que se mueva el head expander y también mis frecuencias de resonancia se van a limitar un poquito.
Si yo sé que las piezas que voy a mover son pequeñas o conozco sus dimensiones, pues entonces puedo buscar tener un shaker que tenga un cabezal de un diámetro más churo, el sistema de montaje, que sería esta cosa azul-verde o verde-azul que está aquí encima, y yo pueda montar encima am, mis dispositivos bajo prueba, ¿no? Obviamente, si yo agrego el Head Expander, pues voy a tener que pensar pues en que eso me va a costar más también, ¿no? Porque pues es otro accesorio adicional. Pero, pero si ya hicimos nuestras análisis y llegamos a la conclusión de que invariablemente requerimos de un Head Expander, pues entonces, ¿cómo lo necesitamos? ¿Con guía o sin guía? A veces cuando las piezas que necesitamos mover son realmente grandes, precisamente para evitar aquello de que se puedan mover los dispositivos que vamos a probar y que colocamos encima del Head Expander, pues hay Head Expanders guiados, ¿no? Que tienen algunos valeros o guías para que los puedan mantener en la dirección que nos interesa y no arriesgar la armadura del sistema a que se esté inclinando. Si yo quiero pensar en tener una mesa, perdón, una mesa deslizable, perdón. Am, Probablemente si mi dispositivo que voy a probar no es muy grande, pues puedo pensar en tener un fixture donde yo pueda montarlos en diferentes ángulos y entonces probarlos simplemente con el shaker en posición vertical. Si esa no es ¿cómo se llama? Si esa no es la solución, si esa no es la situación, pues entonces tengo que pensar en qué tamaño puede ser la mesa. Si se fijaron en el dibujito donde les menciono, donde está la lavadorcita ahí puesta encima de la mesa y dice fixtures o sistemas de montaje, yo apunté a la mesa deslizable. ¿Por qué? Pues porque la mesa deslizable, podríamos decirlo así, es como si fuera el Head Expander, es el primer sistema de montaje adicional que yo le voy a agregar a la armadura. Y entonces cuando yo le agregue esa mesa a la armadura, ¿qué estoy haciendo? Pues le estoy agregando masa. Entonces, otra vez, estoy perdiendo fuerza, estoy perdiendo o no perdiendo, pero teniendo los efectos dinámicos de agregarle masa al sistema, estoy reduciendo las frecuencias de resonancia. Al ratito veremos una imagen de eso. Y entonces, pues también voy a perder capacidades, no voy a perder, voy a gastar capacidades de mi sistema en mover esa otra mesa, ¿no? ¿Cómo funcionan las mesas? Hay algunas que no llevan valeros, que están solamente flotadas en una película de aceite que se inyecta a presión. Hay algunos casos en los que sí llevan valeros, hay algunas que llevan dos, tres valeros, hay algunas que llevan muchos valeros porque son muy grandotas. ¿Cuál es el problema principal con trabajar con mesas deslizables? Bueno, alinearlas, o mejor dicho, que la conexión en el momento en el que se va a conectar a la armadura, pues esté completamente alineada de manera que no esté torcida, de manera que el desgaste de la placa de granito sobre la que normalmente descansa, pues no esté la mesa, moviéndose de manera, inclinada, ¿verdad? Hay un procedimiento completo y detallado para poder hacer la conexión. A esta barra alguien le llama el barquito, ¿verdad? Porque pues, parece un barquito. Cuando se lo coloca uno al Head Expander, o perdón, a la armadura, y cuando uno lo va a conectar, pues hay un procedimiento estándar, digamos, para poder hacer un buen montaje, una buena conexión. Hay algunas tolerancias que se deben de seguir alrededor de la mesa, de la película de aceite, etcétera. Hay especificaciones para el aceite que se tienen que tener en cuenta, porque si usamos algún aceite de viscosidades no adecuadas, pues entonces la mesa se queda pegada y le cuesta mucho trabajo al shaker moverla. ¿En qué tenemos que pensar cuando compramos un coche? ¿Dónde lo vamos a estacionar? ¿En la calle? ¿En la cochera de la casa? ¿De qué tamaño y cómo va a estar la cochera de la casa? ¿Qué quiero hacer con ese carro ahí? Nada más lo quiero meter ahí y no importa que pase el espejo rozando la pared, nada más para eso me sirve. Bueno,
Nunca lo voy a encender ahí, no requiero que esté ventilado, no requiero que tenga iluminación, nomás lo quiero para guardarlo. Ah, bueno, pues si ese es el caso, el espacio mínimo es adecuado. Pero si ese coche yo lo voy a encender y requiere ventilación, requiere iluminación, si le quiero dar servicio, pues entonces el espacio que voy a necesitar va a requerir de mayores, probablemente dimensiones y de algunas otras cosas. Estos instrumentos, estos aparatos llegan a consumir cientos de... Ah, ok, ahí vamos ahorita con las condiciones ¿cómo se llama? Con las condiciones ambientales. Em, es que preguntan sobre las condiciones ambientales. Am, entonces, sí, vamos. Este sistema, las bobinas de campo, las que hacen las veces de mantener un campo estático, consumen corriente. ¿Cuánta corriente consumen? Pues cientos de amperes. ¿Eso qué implica? Pues que se va a calentar. ¿Eso qué adicionalmente implica? Pues que voy a requerir enfriarlo. Entonces necesito que el aire que hay en este cuarto no sea muy caliente, porque si no, pues esto se va a calentar el amplificador y entonces la fuerza del shaker, ¿qué va a pasar? Pues va a empezar a perder fuerza, porque las bobinas y demás están utilizando un montón. No hay que inyectarle, pero hay que tener un aire frío. ¿Cuáles son los límites de... Ah, bueno, aquí hay una cosa importante. Este amplificador, si ustedes ven, está metido en la pared, porque en la parte de atrás, pues hay una serie de ventiladores que extraen aire, que hacen circular el aire del cuarto a través del amplificador, a través de los módulos de potencia. Afuera de esta pared, si ustedes se fijan, aquí hay una manguera grandota. Esa manguera grandota afuera está el extractor de aire y el aire frío o el aire del cuarto tiene que estar circulando a través del cuerpo del shaker y las bobinas y es extraído hacia afuera. ¿Cuáles serían los límites de temperatura o lo que nosotros podríamos considerar? Bueno, vamos primero con el cuarto. Si nosotros vamos a tener un cuarto, lo ideal es que tuviéramos un cuarto de control, un cuarto de instrumentos que estuviera separado que estuviera separado del sistema de pruebas de vibración. La idea es que nos permita ver el sistema. En el caso de que esté cerrado y no tengamos ventanas, pues entonces poder colocar ¿cómo se llama? Poder colocar una cámara, tener una idea. Los accesos a este cuarto pues tienen que ser suficientes tanto para el personal, para los dispositivos bajo prueba, sobre todo si van a ser grandes, y obviamente para el mantenimiento y el servicio. El amplificador como si lo fuera ¿cómo se llama? Como si fuera un refrigerador, dado que requiere de espacio de ventilación, pues no debería de estar pegado a la pared, debería haber un área suficiente de la pared para que haya circulación de aire. No siempre se puede que esté en esa situación de estar en medio de dos paredes, ¿verdad? Para que el aire caliente lo estuviera sacando. Hay algunos amplificadores que para el servicio requieren quitarse las tapas laterales, entonces esa es una buena idea, pero pues a veces no es viable. Obviamente el sistema de vibraciones o el sistema de pruebas de vibración, pues va a generar vibraciones en el suelo. Em, Esas vibraciones en el suelo, la mayoría de los sistemas tienen algunas boyas, tortugas, am, como se les quiera llamar, pero son esas partes de plástico que van infladas. El fabricante les indica, hay que ver su manual es su amigo, decía uno de los instructores de LDS, entonces hay que ver el manual para ver cuál sistema tenemos y qué tamaño, cuál es la altura ideal a la que deben estar infladas cada uno de esos soportes de aire, porque de otra manera, pues lo que va a ocurrir es que em, si no están infladas, pues entonces van a estar pegadas completamente y toda la vibración del sistema se va a transmitir al edificio. Si están muy duras, pues las boyas lo más seguro es que se rompan y otra vez al ser muy duras, toda la vibración se va a transferir al edificio. Entonces es importante que estén en el valor que debe de ser, que recomienda el fabricante. El amplificador no pegado a la pared, ya lo habíamos mencionado. Hay algunos shakers
que tienen este tipo de soportes y que al uno operar estas manivelas de aquí, el shaker puede desplazarse prácticamente uno jalándolo. En esos casos, el piso debe tener un cierto acabado y una cierta planicidad, porque si no, pues alguna de las patas de que son estas soportes de deslizamiento neumático, entonces lo que va a ocurrir es que ahí se escape el aire. La idea de esto es que el aire levanta las cuatro patitas y uno puede jalarlo, entonces puede bajar y uno puede irlo recorriendo. Pero si hay una fuga de aire porque el piso no está bien plano, pues entonces no va a funcionar. O si hay demasiada rugosidad y ocurre lo mismo, pues entonces el sistema no va a funcionar. Las mangueras de extracción de aire, pues deben operar. El sistema de extracción de aire, el blower o ventilador de enfriamiento o como le querramos llamar, no debería de estar en el mismo cuarto. ¿Por qué no debería estar en el mismo cuarto? Pues porque tiene dos defectos. El primero es que se va a calentar el motor y cuando se caliente el motor, entonces va a generar temperatura en el interior, va a generar también ruido. Preguntaban sobre las condiciones ambientales. Para el caso de los shakers de LDS, típicamente la temperatura máxima permitida o el intervalo de temperatura de operación está entre los 7 y los 30 grados. Se supone que no deberíamos estar más arriba de esto. Lo ideal sería pues cualquier laboratorio donde sea confortable para un operador entrar entre los 20 y los 23 grados, como un laboratorio de pruebas o de metrología. Entonces, dado que ahí va a haber calentamiento, pues entonces normalmente debería de haber un ingreso de aire, ¿verdad? Mencionábamos o mencionaba lo del ruido también, aparte del calentamiento del blower o del extractor de aire. Si ustedes se fijan, los niveles de ruido que se generan, pues son niveles realmente altos. Entonces, las paredes con las que se construye el, el recinto, pues también debería de ser, también deberían de ser suficientemente aislantes, de manera que pues no estemos afectando a las áreas circundantes, ¿verdad? De repente se corren pruebas en las que esos ruidos, pues sí son realmente altos. Para el caso del amplificador, si ustedes se fijan, pues tenemos más o menos el mismo intervalo de trabajo. Un aspecto súper importante aquí que se me pasó mencionar en la lámina o en la imagen anterior es que si se fijan, también hay una especificación para el caso de la presión atmosférica. ¿Por qué? Pues porque cuando ustedes están a alturas más altas, ¿verdad? Entonces la densidad del aire es más baja y la eficiencia del sistema de enfriamiento pues se cae, ¿verdad? Se disminuye. Obviamente, dependiendo del tamaño del shaker que ustedes tengan, pues también su piso debería de tener una cierta resistencia. Eh, Típicamente 250, me parece, 250 kilogramos por centímetro cuadrado es lo que se recomienda. Puede haber algunas otras requerimientos en el caso de sistemas muy, muy grandes o de frecuencias muy bajas, como el que se tenga aislado el piso de todo, del piso del edificio. En el caso de que no son frecuencias muy bajas y sistemas muy, muy grandes, básicamente el uso de las bollitas, esas que mencionábamos, debería de ser suficiente. El caso del ruido, bueno, pues ya lo mencionamos también. Este es otro caso de otro shaker. Si ustedes se fijan, 110, el otro decía 109, y aquí creo que decía 99, y aquí el extractor genera 106 decibeles. Entonces, el ruido que genera, pues también es grande. Frecuentemente se utilizan otros sistemas dentro de este mismo edificio, cabinas térmicas como el caso que pudiera ver ustedes aquí. Entonces hay que tener cuidado de que las vibraciones que generan entre ellos pues tampoco se afecten. A veces estos laboratorios de metrología están cerca del laboratorio de dimensional y entonces las vibraciones en el piso que se pueden transmitir pues hacen que los brazos de medida que normalmente requieren condiciones de vibraciones muy bajas en el piso pues también se vean afectados. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa si nosotros vamos a usar el shaker con
cabinas ambientales. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado de que las temperaturas que se van a transferir entre un sistema y otro, pues se mantengan dentro de los intervalos que vimos hace ratito. La altitud, pues ya la mencionamos. Obviamente, para el caso de la transferencia de temperaturas, pues hay barreras térmicas, hay sistemas que aíslan ¿cómo se llama? El shaker de la cabina, ¿no? Todo debería de estar limpio, no debería de haber exceso de polvo porque todo el sistema de enfriamiento está extrayendo aire. Si ese aire lleva polvo, si ese aire lleva rebaba, si ese aire lleva fierro, pues puede resultar con que haya, ¿cómo se llama? Que haya problemas con con la conducción eléctrica de los sistemas. Si se llegaran a hacer pruebas ambientales donde hay vacío, pues eso puede generar fuerzas contra la armadura y hacer que la armadura esté, ¿cómo se llama? Sujeta a condiciones no adecuadas. ¿Qué pasa si hay temperaturas altas? Bueno, si hay temperaturas altas, particularmente con la mesa, porque pues, la mesa es grandota, o normalmente es grandota y larga, entonces ahí es donde más se puede reflejar el efecto de la expansión térmica, ¿verdad? La armadura normalmente pues no es tan grande, pero el caso de la mesa, pues ahí sí puede ocurrir que el efecto de que la mesa sea grandota, pues genere cambios de longitud que puedan poner en riesgo el fixture o que puedan poner en riesgo los valeros o al revés. Si el fixture con el que nosotros trabajamos tiene una diferente em, coeficiente térmico, pues entonces va a resultar que va a haber esfuerzos generados simplemente porque al ser diferentes materiales, pues hay diferentes expansiones totales y entonces eso va a generar esfuerzos que no son bienvenidos. Hay que tener mucho cuidado en el cableado. Obviamente los cables que llevan las señales a la armadura y a las, ¿cómo se llama? A las bobinas de campo, pues, son cables grandes, probablemente uno o dos ceros, no he revisado, salgo a ver el calibre de esos cables. Y junto con ellos, pues van cables de señales, van cables más pequeños que llevan comunicaciones. Hay que tener cuidado porque, como les decía, pues hay corrientes muy grandes en esos cables y pueden causar interferencia. Dentro de Noé, la... Mande usted. hay una pregunta también en preguntas y respuestas de Sergio Rodríguez. ¿Qué Hola, dice ingeniero, Sergio? del shaker a la pared para su instalación, ¿cuánta distancia recomienda? Pues mire, si le he de ser sincero, yo le diría que entre mínimo 60 centímetros. Normalmente entre la pared y el amplificador debería de caber una persona en cuclillas sentada, porque normalmente cuando se hace el servicio de estos sistemas hay que destaparlo y hay que revisarlo por la parte de atrás, hay que hacer algunas medidas, de repente con alguna frecuencia se dañan algunos fusibles, entonces hay que tener ese espacio disponible. La medida sería, calculo yo, 60 centímetros mínimo, para que pueda una persona trabajar sin mayor problema, ¿no? Si se puede dejar 1 metro, sería mejor, pero también entendemos pues que a veces no hay suficiente espacio disponible. Hay otra pregunta, Noé, que Ah, dice, hola, ¿esas notas que se muestran en las especificaciones vienen de alguna ISO? No, hasta ahorita todas las notas que les he estado mostrando son de su amigo, el manual de su sistema de vibraciones. Yo aquí estoy usando como referencia dos manuales, uno de un sistema 875 que es bastante frecuente que tengan de la marca LDS, y este en azul es de un sistema ya más grande, de un 8900. Entonces, toda esta información viene en el manual de su sistema. Si tienen de otra marca, véndanlo y compren un LDS y nosotros les damos el manual y la información con mucho gusto. No, no es cierto. Bueno, sí, pero no, revísenlo también con su fabricante, con su proveedor. Este, Hay otro en el chat, el chat sí lo puedes ver, ¿no? es que estoy viendo, el chat es el que sí veo. Ok, ahí en el chat hay otra pregunta de Cristian, dice
Que no lo pongas emplotado en la pared, es mejor en estado libre, ¿correcto? Bueno, sí, es mejor separado de la pared. Yo les ponía el ejemplo de ese amplificador que estaba en la primera lámina del cuarto, que ese amplificador no requiere quitar las láminas laterales. Entonces, en ese caso, pues puede estar la parte de la carátula, digamos, del amplificador hacia el cuarto y la parte donde están los extractores de aire que tienen la parte de atrás, pues hacia afuera del cuarto para no calentar el aire del interior. En el manual también viene una serie de actividades que se pueden realizar semanalmente, mensualmente, cada 6 meses, cada año. Entonces, porque aquí dice que hay que tener en cuenta los servicios típicos que hay que realizarle al sistema, ¿verdad? Entonces, en los manuales también hay que revisar qué nos dice, qué hay que hacerle cada día, cada semana, cada mes, etcétera. Normalmente hay que llevar un registro, hay que saber cuándo tuvo una falla, cuando se paró por alguna condición, cuántas horas llevaba. En los sistemas nuevos, como el 8900 de LDS, en ese sistema ya hay un log, una bitácora en el amplificador que les dice al especialista cuáles han sido las variaciones de fuerza, corriente, voltaje, tensión eléctrica, etcétera, en las que cuánto tiempo llevaba corriendo cuando ocurrió una falla, etcétera, etcétera. Entonces, pero en los casos en los que no está eso disponible, pues hay que tener una bitácora, ¿no? De su sistema. En el sistema electromagnético, básicamente hay que aterrizar todo. Normalmente el sistema de vibraciones con el sistema de pruebas, con el sistema de control, el controlador y la computadora deberían de compartir la Tierra. Ustedes pueden ver en esta lámina pueden ver que aquí hay dos cosas negras aquí. Estas dos cosas negras son simplemente cables de tierra. Aquí a lo mejor no se vería, pero en estas partes donde están los soportes del cuerpo del shaker, también hay una conexión a tierra, incluso de las flechas de soporte. Por la parte de atrás de estos sistemas normalmente viene la tierra física de todo el sistema de alimentación, pero también todos los sensores están aterrizados a este mismo sistema. Entonces, de la parte del diseño electromagnético, básicamente hay que tener muchísimo cuidado con las tierras del edificio, ¿verdad? Eh, el equipo de control, esto puede ser que ya no. Antes, cuando se tenían los monitores ¿cómo se llama? Con tubo de rayos catódicos y los acercábamos a campos magnéticos muy fuertes, sí había que tener cuidado porque pues los monitores tienden o tendían a moverse, ¿verdad? A ponerse borrosos por efecto de los campos magnéticos. Obviamente, hay que tener cuidado con la gente que tiene algún implante como marcapasos o alguna otra cosa, algún, alguna, ¿cómo se llama? Algún implante o lo que sea que pueda tener algún efecto por campos magnéticos, porque los campos magnéticos cerca de nuestro sistema, pues sí, son importantes. Eh, para el mantenimiento, ya mencionábamos, pues hay que tener mucho cuidado con seguir las recomendaciones del manual, qué actividades hay que hacer. Si ustedes no tienen oportunidad de hacerlas, pues entonces invítenos a nosotros. Nosotros con mucho gusto vamos y las hacemos. Este, eh, no. Espérenme, creo que se me pasó a aplastarle um, se me pasó a aplastarle un escape a la computadora para que me quitara la, ¿cómo se llama? Me quitara el ratón de la forma en la que lo tenía. Ya habíamos mencionado la parte ¿cómo se llama? De la temperatura, la parte de la altitud. Habíamos visto también que la humedad, pues dice que no haya, ¿cómo se llama? Que no haya condensación. Las mangueras de extracción de aire, los sistemas de extracción de aire donde está conectado el blower,
normalmente tienen un sensor de vacío. Si la manguera está rota, pues entonces el sensor pierde la presión o el vacío y entonces nos va a disparar el sistema de enfriamiento y nos va a decir o nos va a disparar el amplificador y nos va a decir que el sistema de enfriamiento falló. Entonces hay que tener mucho cuidado con que las mangueras no tengan agujeros, que no le demos vuelta muy abruptamente. Si tenemos que colocar el blower muy lejos, hay que consultar a su fabricante para que les dé recomendaciones acerca de los diámetros de las tuberías que deberían utilizarse. Uno pensaría que pues no importa dónde coloque el blower, ¿verdad? Porque pues, lo puedo poner tan lejos como sea posible para que el calor y el ruido, etcétera, no sean un problema. Pero acuérdense que el aire pues, se comprime. Entonces, entre más lejos se encuentre el blower, el extractor de aire, también vamos a tener más problemas con su desempeño, porque pues el aire adentro del tubo va a tener efectos en su desempeño. ¿Qué características debe tener el aire que nosotros utilicemos como parte del sistema de soporte de la carga, ¿verdad? El que les decía para levantar la armadura otra vez a su parte central? Um, ¿Cuánto se recomienda hacer? Bueno, hay algunas actividades que están típicamente ahí pintadas o descritas en sus manuales mensuales, etcétera. En el caso de LDS, se recomienda que se haga el mantenimiento cada 2000 horas de trabajo. Es una recomendación, digamos, estándar. Sin embargo, yo les preguntaría, ¿cada cuándo llevan su coche a cambio de aceite? Eh, si tienen un coche, digamos, estándar, podrían decir cada 15,000 kilómetros. ¿Y qué pasa si ocurre un año y nomás llevan 5,000? O qué pasa si llevan 2 años y pues lo han estado usando nada más para ir al mercado y nada más llevan 8,000 kilómetros? Quiero decir, la respuesta no es fácil para dar un valor tajante y decirles cada año puntualito o decirles cada 2000 horas exactas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque depende mucho de las condiciones en las que se ha estado utilizando ese sistema. Si ha estado usando con una cabina térmica, entonces el sello de polvo que está alrededor de la armadura y del cuerpo del shaker tiende a degradarse. Si lo hemos estado utilizando a valores del 70% de cualquiera de los parámetros, de desplazamiento, aceleración, velocidad o fuerza, entonces eso tiende a que el sistema de suspensión se dañe. Si lo hemos estado colocando pesos muy grandes y y el centro de gravedad no está alineado con el de la armadura, entonces es posible que el valero y la flecha que están en la parte inferior, pues también tengan desgaste. Si le hemos puesto pesos muy grandes, aunque sean pruebas muy, digamos, ligeras, como yo le tengo que agregar aire en la parte de abajo, el aire que vamos a ver ahorita sus características, entonces el diafragma, que es el que hace el sello y empuja la armadura hacia arriba, pues también se va a dañar. Entonces, lamentablemente aquí solamente hay esas recomendaciones de más o menos cada 2000 horas, pero la responsabilidad total es de ustedes. Por eso lo importante de la bitácora, por eso lo importante de ustedes mismos hacer algunas pruebas, revisar cómo está el sello de polvo, revisar cómo está la suspensión, pues tener una idea de cada cuándo se podría realizar un mantenimiento que ya cambie la suspensión, que ya revise la flecha, el valero, etcétera. Durante todo ese tiempo nunca se ha dañado un fusible, nunca se ha excedido ninguna corriente, no hemos tenido paros por corriente o por calentamiento, entonces esas bitácoras son su respuesta, ¿no? El aire recomendado dicen que debería de ser de clase 171. 171 implica que el 1 es primero para la pureza de partículas o el tamaño de partículas. Dice que no debería de tener menos de 20,000 de este tamaño, menos de 4,000 de este tamaño y menos de 10 de este tamaño. Estamos hablando por un metro cúbico. Para el caso del 7, estaríamos hablando de que la concentración de humedad tendría que ser de menos de medio gramo por metro cúbico.
Y en el caso de aceite, debería de tener 0.01 miligramo por metro cúbico, menos de 0.01 miligramo. Esto es lo que recomienda la norma, o mejor dicho, esto es lo que recomienda LDS para el aire, sobre todo el aire, particularmente para el aire de soporte de la carga, ¿no? El aire que le inyectamos a la armadura. Si estamos hablando de que necesitamos mover cargas muy grandes o estamos en el Nevado de Toluca, entonces ya necesitamos sistemas enfriados por líquidos, ¿verdad? Normalmente se dice que son enfriados por agua, pero el agua es agua desmineralizada y normalmente lleva un aditivo que es un anticorrosivo, ¿verdad? Porque el agua va a circular pues por una serie de tuberías en el interior del cuerpo del shaker y la armadura. Entonces, no es exactamente agua, es un refrigerante, como pudiera ser el caso del coche, ¿no? Entonces, en esos casos hay que tener cuidado con no tener una operación continua por periodos muy largos. Algunos se pueden operar por periodos muy largos, pero hay que ver bajo qué condiciones adicionales de enfriamiento. Probablemente, por ejemplo, también inyectar aire frío, aire acondicionado al interior del fría para enfriar el líquido refrigerante. Entonces, pues hay que también tener cuidado en esos casos cuando estén trabajando con sistemas enfriados por líquido. ¿Qué queremos hacer para el mantenimiento? Bueno, creo que esto me lo podría yo saltar y decirles, pues hay que revisar el manual. En el manual hay un montón de recomendaciones, les decía, de las actividades que hay que hacer con cierta periodicidad por cuestiones metrológicas, aseguramiento de la calidad, verificación de la calidad de sus mediciones, confiabilidad metrológica, como ustedes le llamen. Hay que calibrar los equipos. ¿Qué se tiene que calibrar? Bueno, pues se tendría que calibrar los acelerómetros y normalmente se calibra eléctricamente también el controlador. Normalmente el controlador porque requiere de generar una serie de tablas en cierto formato que el controlador puede usar para hacer sus correcciones internas. En algunos casos, los fabricantes también les ofrecen a los usuarios un módulo de calibración que les permite a ustedes, utilizando un multímetro calibrado de ciertas características, 4,5, 6,5 dígitos, poder realizar la calibración en sitio. Obviamente, a mí, como alguna parte de mi vida, digamos, trabajé en metrología, me gusta o me interesa, esto está muy chiquito, mencionar que como parte de la verificación de su sistema, ustedes deberían de contar con un calibrador portátil, de manera que ustedes puedan asegurar que su acelerómetro, cable y medidor, controlador en general, pues estén operando de manera correcta, ¿verdad? Eh, Obviamente, los suministros de agua y de aceite, en el caso de los que pudieran ser enfriados por líquido, como decíamos hace rato, pues deben de ser de ciertas características que están especificadas en el material, en los manuales, perdón. Normalmente para el agua se requiere de conductividades menores a 20 microsiemens o algún valor similar, ¿no? Eso sería una resistencia como de 50 kilo ohms, una cosa así. No traigo las cuentas claras en la cabeza, pero más o menos. Eh, Normalmente ustedes deberían de contar con como en su carro, traer un extintor, traer por ahí algunos fusibles, traer por ahí la llanta de refacción y las herramientas que se requieran. En los manuales también están especificadas las listas con diferentes nombres, pero están especificadas las listas de partes, de componentes que se dañan más seguido. Obviamente, pues depende mucho del uso, como les mencionaba hace ratito. El sello de polvo, la, la flecha guía, el valero, el diafragma, el sistema de suspensión. En algunos casos, puede requerirse algunas otras cosas como juegos de fusibles, que ustedes los tengan a la mano.
se vuela un fusible porque se va la luz. Eso no pasa en México, pero si se les llega a cortar el suministro eléctrico, si llega a haber una variación en las tres fases de alimentación que normalmente requieren, pues, o algunos de los fusibles de protección pueden volarse. ¿Y qué van a hacer? ¿Esperarse 12 semanas para tener fusibles? Pues no. Normalmente el fabricante les ofrece paquetes de fusibles estándar que incluyen pues una variedad suficiente para que ustedes no tengan paros. De repente cuando trabajan en algunas empresas no se permite, como en los aeropuertos, cargar piezas de más de 25 libras, estos son 11 kilos más o menos. Entonces, si ustedes van a subir algo que requiera a la armadura que pese más de 11 libras, o perdón, de 11 kilos o 25 libras, hay que checar sus políticas de seguridad en el trabajo, pues entonces ustedes van a requerir algún polipasto, alguna grúa eléctrica o lo que sea. Hay que mantenerlas operativas. La limpieza, pues ya la habíamos mencionado. Los cables, pues también habíamos mencionado el hecho de que hay que tener cuidado con los cables gordos y los flacos, porque unos llevan mucha corriente y los otros llevan información. Cuando lo estemos operando, a nosotros nos interesa siempre, o nos debería de interesar siempre estar seguros de que el sistema no se va a dañar y sobre todo, pues que no va a aventar un pedazo de lo que sea y nos vaya a dañar a todos. Entonces, hay que pensar mucho en cuál es la dinámica combinada de todo lo que nosotros estamos agregando. Lo más básico es que al agregar peso, la frecuencia de resonancia baja, entonces la respuesta de mi sistema ya no va a ser tan am, lineal y suavecita como yo la estaba acostumbrado. Ahora va a haber más cosas que el abundancia. Y entonces, pues eso va a ocurrir o va a hacer que entre más compleja sea el arreglo entre el head expander, el sistema de montaje, la pieza, los tornillos y demás, pues va a ser más compleja también la respuesta y por lo tanto la prueba, se va a convertir en una eh, más severa y entonces va a hacer que mi sistema pues, se desgaste un poquito más. Siempre hay que estar al pendiente de que nuestra prueba se encuentre dentro de la especificación del shaker. Algunos shakers se especifican que pueden trabajar desde cero Hz, desde DC. Bueno, en realidad desde DC no tiene tanto sentido porque si ustedes meten una corriente continua en una bobina, esencialmente es un cortocircuito, no genera un campo magnético, entonces interactúa con el otro campo, se mueve, pero hasta ahí llegó. Entonces, para nosotros lo que tiene sentido es la corriente alterna, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, normalmente las pruebas se corren de 5 o de 10 Hz hacia arriba. Hay que asegurarse que todos los tornillos, anoten eso por favor, por experiencia se los digo, todos los tornillos estén colocados de manera apropiada. Al ratito vamos a ver que hay algunos casos en los que los tornillos deben ser instalados con cierto valor de torque. Los acelerómetros igual tienen que estar montados de la manera más fija posible, dentro de los límites de seguridad de los tornillos y del propio acelerómetro. Los cables con los que van conectados esos acelerómetros, cuando está vibrando el sistema, incluso puede, ¿cómo se llama?, llegar a aflojarse. El head expander pesa bueno, 50 kilos, sí, entonces sí habría que poner un polipasto. Ah, sí, sí, claro. A veces pues, lo subimos entre tres porque los mexicanos somos bien fuertes y lo subimos de todas maneras, pero si a la hora de subirlo se nos suelta, golpeamos la armadura es quebradiza, si nos machucamos una mano, etcétera. Entonces, ahí hay cuestiones de seguridad muy importantes que tomar. Hay algunos head expanders que pesan 150 kilos o hay algunas mesas que pesan 175 kilos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos moviendo esas cosas. Entonces, todo rígidamente montado, hay que tener cuidado en que los tornillos, el inserto o el orificio donde se va a montar el tornillo tiene un cierto valor. Los tornillos que nosotros usamos aquí deben ser de la longitud adecuada. No es recomendable que el tornillo llegue hasta el fondo. Es preferible que le falte un poquito, aunque lo ideal es que sea de la medida correcta. No, no queremos que sea muy largo, porque si es muy largo, entonces va a estar dañando la armadura.
Si es muy corto o si es en exceso largo, incluso puede ser que no esté bajando hasta donde debe bajar y en la parte de arriba que deje esto flojo y esto se mueva. Eso es, ustedes van a observar en sus pruebas que empiezan a aparecer ruidos en todo el intervalo de frecuencia y normalmente tiene que ver con un tornillo descabezado, un tornillo flojo o alguna situación de ese tipo. Los acelerómetros, les comentaba, pues es muy importante, ¿no? Movimiento cruzado entre ejes, esto normalmente tiene que ver cuando ustedes quieren que se mueva nada más así, pero el centro de gravedad está muy arriba y entonces tienen movimientos en todos los ejes. Entonces, a veces hay que colocar algún acelerómetro, ¿cómo se llama? Triaxial y checar que no haya movimientos en los otros ejes, salvo en el que a nosotros nos interesa probar. Obviamente la gente tiene que estar capacitada y autorizada para utilizar estos sistemas y hay que hacerle caso al manual del equipo. Si la prueba falla, vamos a poner lo corremos, y lo corremos y por alguna razón ¡paz! Se detiene la prueba. Se empieza a mover el shaker o a veces ni se mueve. Y el controlador nos dice, pues no tuve señal de vibración, la entrada de control está abierta. Entonces, pues hay que verificar, antes de volver a decir, a ver, dale otra vez, a ver si ahora sí quiere, hay que tratar de identificar cuál es la fuente de la falla, un cable roto, no estaba polarizado, no estaba conectado, el amplificador no tenía ganancia, el amplificador de potencia no estaba, perdón, energizado, el acelerómetro no estaba en su lugar y correctamente instalado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Frecuencias fijas. Una frecuencia fija en la que el sistema se está moviendo a la misma frecuencia por un periodo largo de tiempo es lo mismo que agarrar un alambre y ustedes estarle dando vueltas y, bueno, estarlo moviendo todo el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a fatigar. Ustedes me dirán, normalmente no corremos pruebas fijas, pero a veces las corren a velocidades muy lentas, es decir, las frecuencias senoidales, ustedes dicen de 0.01, ¿cómo se llama? Octavas por minuto. Entonces, esa cosa va así de despacito. Entonces, para fines prácticos, ustedes están fatigando su sistema de pruebas de vibración. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando trabajen con frecuencias fijas. ¿Cómo caracterizamos nuestro sistema? Normalmente una de las pruebas que se hacen a la entrega del shaker y normalmente cuando se hace la entrega se les explica, se les dice que esa prueba es importante y para qué sirve. Se corre una prueba de una amplitud fija en todo el intervalo del shaker, en todo el intervalo de frecuencia. Por ejemplo, es una prueba de 2 Gs de amplitud. Y aquí lo que ustedes deben observar es que hay una frecuencia de resonancia, esta es la señal de alimentación, entonces si ustedes ven la señal de alimentación se fue para abajo, sí, pero sin embargo el sistema siguió moviéndose. Entonces eso quiere decir que aquí hay una resonancia, esta es la resonancia de la armadura, en el manual o en la especificación del shaker está este valor especificado, ustedes pueden ver que la curva es más o menos suave y nada más tiene una resonancia. Hace rato les decía, ¿qué pasa si ustedes le agregan masa? Bueno, pues la teoría de vibraciones dice que si ustedes le agregan masa, la frecuencia de resonancia se va a ir para abajo. Esta es la misma prueba, pero para la mesa, ya no la armadura solita, sino ahora conectada a la mesa. Si ustedes observan, pues aquí ya tenemos una resonancia mucho más abajo. Antes la teníamos arriba de los 2000 Hz, ahora está debajo de los 2000. Y aparte tenemos otras, um, como si fueran armónicos de esa frecuencia de resonancia, lo que implica que para controlar lo que le pongamos a la mesa, pues el controlador va a batallar mucho porque el sistema, la dinámica del sistema, pues ya cambió, ¿verdad? Y entonces eso va a hacer que sea más complicado. Eh, ya habíamos dicho que hay que usarlo solo dentro de sus especificaciones, tanto en los folletos de los equipos cuando se venden o en los manuales, pues están todas estas especificaciones que tienen que ver con las combinaciones entre el shaker y los diferentes amplificadores y cuáles son los límites de fuerza, si nada más tenemos 8 kilovolt ampere de potencia en el amplificador o si tenemos
40, tanto para senoidal, fuerza o para shock, cuáles son las frecuencias de resonancia. Ustedes pueden notar que esta armadura es más pequeña, esta armadura es, bueno, es más pequeña ¿cómo se llama? Es más pequeña la plataforma, eh, eh, y tiene una frecuencia de resonancia distinta. ¿Verdad? ¿Por qué es distinta? Pues porque la suspensión es distinta también, la rigidez de la suspensión también cuenta. Entonces, estos parámetros, pues hay que tenerlos en cuenta cada vez que ustedes quieran correr una prueba o tengan una idea de cuál es el límite de su sistema de pruebas. Eh, a la hora que ustedes van a subir la cosa que van a probar en su sistema de pruebas. Noé, tenemos unas preguntas Échemelas. antes. Bueno, primero la de preguntas y respuestas. Bueno, te pusieron otras. Al principio te faltó una que decía, ¿cuándo se recomienda hacer un mantenimiento de checker? Que estuviste hablando de eso, pero bueno, ¿hay algún Ajá. parámetro que nos indique que se requiere mantenimiento? Esa fuera la más difícil. Sí, sí, cuando esta prueba que les mostré aquí, me parece que en los manuales, en el manual, em, se recomienda que sea cada 6 meses. Si nosotros empezamos a observar que este valor se empieza a desplazar hacia la izquierda, pues quiere decir que nuestro sistema de suspensión ya está fallando. Si en lugar de tener esta respuesta completamente plana o suavecita como la vemos aquí, empiezan a aparecerle picos por aquí o le empiezan a aparecer algunos otros comportamientos extraños o por acá tenemos problemas en alta frecuencia, pues eso quiere decir que la suspensión de nuestro sistema ya está, ¿cómo decir? No diría dañada, pero pues ya cambió. Entonces, si ya cambió, pues lo lógico es que ya requieramos hacer algún tipo de prueba. Esta prueba, les digo, en el sistema o en los manuales se recomienda cada 6 meses. Si ustedes corren pruebas muy severas por periodos muy largos, pues entonces habría que hacerla con una mayor frecuencia, probablemente cada mes, depende de su frecuencia de uso, ¿no? ¿Había más preguntas? ¿Por qué no puedo ver question and answers? Ah, ya vi dónde está. Ok. De la Perdón, pared no, para tenía sus... cerrado mi micrófono y yo hablando. Ajá, perdón. Si ya lo Las viste, el de qué preguntas sí. líquido recomienda para fijar los acelerómetros. Am, para fijar los acelerómetros, cuando van pegados, Sí, normalmente se utiliza algún pegamento como Colaloca, Loctite, de los que son sí. permanentes y que están basados en algún cianocrilato. Eh, no me sé los números de Loctite porque hay como churrocientos, pero los que son de curación rápida, esos son los que se pueden usar. Me parece que es el 603, pero no me lo sé de memoria, pero son similares al Colaloca y estos similares. Ok. En el de preguntas y respuestas dice, ¿a qué se refiere con ganancia en el amplificador? ¿A mayor fuerza se necesita más ganancia? Bueno, el amplificador de potencia es básicamente el amplificador de audio de su coche. Ustedes prenden el estéreo de su carro, pero pues, ustedes le suben el volumen, ¿no? Entonces, obviamente, si ustedes no le suben el volumen suficiente, pues no van a escuchar los de hasta atrás o los de hasta mero atrás de su minivan, etcétera. Asumiendo que como en este caso nada más tenemos una bocina, ¿verdad? En el caso de las minivanes me van a decir, todos oyen lo mismo porque tienen 10 bocinas. Sí, 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 ok. Sí, la respuesta concreta sería sí. Obviamente, lo que se hace normalmente es encender el amplificador y una vez que ya está todo listo, entonces empezar a subir la ganancia hasta un nivel mínimo del orden del 85%. Hay veces que hay que usarlo hasta el 100% de la ganancia, ¿verdad? Sí, a eso es a lo que me refiero. A veces uno prende el amplificador y va corriendo, bueno, no corriendo, pero va y echa a andar la prueba y el amplificador pues básicamente está para fines prácticos apagado porque no tiene incrementada su ganancia, entonces pues realmente no está amplificando nada, ¿no?
Ok, y Había, igual de Sergio también pregunta, cuando la curva de aceleración baja a cierta frecuencia, ¿es correcto el término resonancia o antirresonancia? bueno, en este caso, y entiendo, porque uno normalmente espera que la resonancia sea un pico positivo, pero en este caso lo que estamos monitoreando es la señal que le estamos alimentando em, al amplificador, porque si yo monitoreo la señal del acelerómetro, déjeme, vuelvo a poner esta imagen. Como la señal del acelerómetro está controlada ¿cómo se llama? Por el controlador de vibraciones, pues lo que voy a ver es lo que está aquí en esta curva de arriba. Esta es la señal de control. Entonces, por eso lo que se monitorea aquí es la señal de alimentación. Entonces, en este caso, entre menos señal requiere, pero se mantiene el movimiento, entonces ahí lo que tenemos es una resonancia. Si lo que yo estuviera viendo fuera como a veces que se piden hacer pruebas de transmisibilidad, o sea, colocar acelerómetros de respuesta en alguna parte del dispositivo bajo prueba. Y lo que yo observo es que mi curva de respuesta se va hacia abajo, entonces ahí puedo tener una antirresonancia. O incluso en la prueba que estamos observando ahorita, si yo no estoy monitoreando si yo no estoy monitoreando la señal de entrada, sino solamente la del acelerómetro, para fines prácticos, podríamos pensar, así, nada más, no voy a tomar esa ligereza ahorita nada más para tratar de explicarlo. Para fines prácticos podríamos pensar que este pico que está aquí abajo es una antirresonancia, pero muchas veces ustedes pueden observar que en la alimentación no hay ninguna variación. Entonces, esta no es la antirresonancia, la resonancia ocurre aquí en el cruce por cero, ¿va? De la, bueno, no es el cruce por cero, es el cruce por las dos Gs que tiene esta prueba. Entonces, en el acelerómetro yo vería una cosa como esta. Cuando se utilizan head expanders, normalmente en el head de control, porque el head expander per se ya cambió su dinámica y entonces él mismo ya en las esquinas se mueve raro y frecuentemente en el centro tiene nodos, entonces en el centro no se mueve. Entonces no es buena idea colocar un acelerómetro en el head expander en el centro porque lo que estaríamos observando en la respuesta del acelerómetro serían picos como estos para abajo. Eh, y lo contrario, que si estuviéramos viendo esta curva de la señal de alimentación, lo que veríamos es que aquí se va para arriba, pero no lo hace que se mueva hasta que llega al límite y entonces el controlador dice, la señal de drive o la señal de salida, sobrepasó su límite. Entonces, ocurriría esto más pronunciado hacia abajo, sí, una antirresonancia, pero en la curva de la señal de alimentación veríamos que esto se fue hasta arriba y no la hizo que se moviera. O sea, la resonancia se mueve muy fácil. La antirresonancia es, aunque yo le dé duro a la señal de alimentación, el punto donde tengo el acelerómetro no se está moviendo. Fíjense que dije el punto donde tengo el acelerómetro. Puede haber otros puntos donde está el head expander moviéndose mucho, ¿no? El otro punto importante aquí, cuando ustedes la están diseñando la prueba, ay, hijo, ya me fui muy lejos, perdónenme, ya en 2 minutos nos vamos. El otro punto que ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando van a diseñar una prueba o van a correr una prueba es contar bien todas las masas que se van a mover. Por ejemplo, normalmente la armadura en este caso, en este caso, ya está considerada ya está considerada en ¿cómo se llama? En el software, ¿no? Cuando es el software del fabricante. Cuando nosotros metemos todos los datos, la masa de la armadura ya está ahí. Pero si la vamos a conectar a la mesa, ¿cuánto pesa la mesa? ¿Cuánto pesan los valeros de la mesa? ¿Cuánto pesa lo que quiero mover? ¿Cuánto pesa el fixture? ¿Cuánto pesan el fixture con todo y tornillos? ¿Va? Entonces, hay que sumar todo.
Tiene que estar todas las masas consideradas porque acuérdense de la ecuación fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, si nosotros no le decimos cuánta masa realmente tienen cargado nuestro sistema, pues entonces lo vamos a estar sobre, ¿cómo decir? Lo vamos a estar engañando, lo vamos a estar sobreexigiendo, ¿verdad? Porque no le decimos que tiene 100 kilos, nosotros le decimos que tiene 50. Entonces no va a poder. Am, los features, lo ideal es que el feature fuera que no pese, por obvias razones, no queremos cargar la armadura y que fuera muy duro, que transmitiera bien la vibración a todos los puntos de nuestro dispositivo, ¿verdad? Pero también debería de tener algún amortiguamiento de manera que si tiene alguna frecuencia de resonancia, pues no fuera muy pronunciada, sino que fuera más bien aplanada. Entonces, es muy complicado. Entonces, normalmente se utilizan aluminios o algunos dispositivos con baja expansión térmica. Hace rato les mostraba lo que ocurre con la mesa. En cuanto a la expansión térmica, el ejemplo decía que era de magnesio, pero también pueden ser de, de aluminio. Eh, Les mencionaba torques de montaje. Normalmente, de acuerdo al fabricante, alguna característica tendrá para indicarnos cuáles son los torques que se deben utilizar. Pero, por ejemplo, en este caso dice, para conectarse a la mesa, llevan ese torque. Los que van en la base del soporte, estos. Los que van en el driver bar, estos. Los que van entre el driver bar y la armadura, si se fijan, este es entre el, el driver bar y la mesa, entre el driver bar y la armadura. Y así sucesivamente, en el manual están especificados cuáles deben ser los torques para los tornillos que ustedes estén utilizando en su sistema. No se trata de, como dicen, hasta 2 tronidos del codo, ¿no? Jalarle hasta que el codo truene 2 veces, no. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque pues, la armadura es quebradiza y muy cara, por cierto. Entonces, los soportes, traten de utilizar siempre todos los tornillos, los acelerómetros, hay que seleccionarlos donde los van a ubicar de manera correcta. Normalmente cuando la armadura se prueba sola, pues se colocan en el centro. Cuando se utiliza Head Expander o algún feature adicional, pues hay que seleccionar bien. O hay que utilizar técnicas de control en las que se utiliza más de un acelerómetro de control, entonces hay que tener cuidado. En la fijación de los dispositivos bajo prueba hay que usar todos los tornillos que se requieran, todos del mismo largo, no mezclen tipos de tornillos, tengan mucho cuidado con las roscas. Si las roscas son métricas o si son estándar, consigan esos tornillos. Si no los tienen, pídaselos a ventas@midebien.com. Nosotros con mucho gusto les surtimos toda la tornillería que requieran. Ya habíamos hablado de los head expanders. Si tenemos sistemas muy grandes, ¿de qué nos tenemos que preocupar? Pues nos tenemos que preocupar de que no tengan, momentos de vuelco, ¿verdad? Que no se vayan a ir de un lado para otro. Obviamente hay que estar seguros de que caen dentro de las, ¿cómo se llama? Dentro de las especificaciones de nuestro sistema de medición. Si ustedes requieren trabajar con sistemas muy grandes, pues acérquense con su proveedor, acérquense con LDS y nosotros les daremos la mejor solución que tengamos disponible. Si no hay una solución, pues también se los haremos notar. En el caso de las mesas deslizables, aquí vuelve a pasar lo mismo. Acuérdense, ¿qué es esto? Son tierras, estos son cables de tierra nada más. En este caso hay una inyección de aceite por aquí. En este caso, por ejemplo, la inyección del aceite trabaja eh, con 25, con 2.500 PSI o 25.000 PSI, ya no recuerdo si son miles o si son cientos, porque la manera de decirlo en inglés luego es compleja, no recuerdo si son 25 cientos o 25 miles, pero hay que tener cuidado con los valores a los que está trabajando la bomba de presión de acuerdo a la especificación del manual. En todas las superficies de acoplamiento, les mencionaba, a la hora de alinearlo, aquí debe haber una tolerancia, en el manual está especificado, 5 micras, aquí también, ¿verdad? Para que la capa de aceite esté fluyendo hacia todos lados. Entonces, todas las superficies deben conectarse de manera correcta, deben ser planas y lisas. Entonces,
hay que evitar golpearlas, hay que utilizar todos los insertos sin que los vayamos a dañar, ¿verdad? En el diseño de los fixtures, pues igual ya les había mencionado, hay que buscar que el fixture el centro de la armadura si son pruebas verticales, que no tenga momentos de vuelco si estamos trabajando con la mesa. El acabado, el acabado es crítico, los fixtures no deberían de tener desviaciones respecto de la planicidad de la mesa. A veces usamos la mesa de pruebas como mesa de trabajo y aventamos ahí los tornillos, aventamos la herramienta, y si la vamos a usar, pues hay que poner algún trapo, hay que trabajarlas con cuidado, hay que no buscar, hay que buscar dañarla lo menos posible. La longitud de los pernos ya la había mencionado y la expansión térmica, pues obviamente es una parte importante, la conexión de la armadura también ya la habíamos mencionado. Entonces, como resumen, si ustedes van a seleccionar un sistema de pruebas de vibración o si se los van a pasar, porque a veces pasa eso, pues hay que checar sus especificaciones, hay que ver cuál es el tamaño de las cosas que podemos probar con ese aparato. No sirven para todo, desde muy chiquitos hasta muy grandotes, pues no, hay que buscar que sea lo ideal. No sería muy buena idea tener un shaker gigante para mover piezas muy pequeñas, como tampoco es posible tener un shaker muy chiquito para querer medir o querer probar piezas muy pesadas. En la instalación hay que tener cuidado con a mí, a mí en lo personal, creo que en la mayoría de los casos, por ejemplo, uno dice, no, pues un cuarto de control, pero pues estamos limitados porque pues no hay más espacio. Ese es donde está. Bueno, entonces vamos a enfriarlo de manera correcta. Vamos a buscar que tenga un adecuado aislamiento acústico. Si ustedes requieren paredes acústicas o paneles de aislamiento, pregúntenos. También tenemos algunas soluciones de este tipo. Calidad de energía, ustedes han escuchado, o no sé si escucharon las noticias hace, a lo mejor en mayo, abril, en este verano. En España ocurrió un apagón porque las energías renovables tienen un problema con la sincronía de la frecuencia a la hora de meterla a la red. Los sistemas de vibración, los sistemas de vibración trabajan normalmente con tres fases. Entonces, esas tres líneas eléctricas tienen que estar desfasadas 120 grados exactamente. Si esas tres líneas pierden su fase o si una de esas fases porque ustedes tienen una máquina conectada a esta línea, pero no a las otras dos, si hay un desbalance, lo que sea, entonces el controlador o esa condición va a detectar que una de las fases está operando mal, o si una de estas fases baja su voltaje, sube la corriente, se vuelan los fusibles. Entonces, la calidad de la energía con la que ustedes van a trabajar tienen que asegurarse que sea adecuada, en la medida de lo posible, que la alimentación que llegue a su sistema sea independiente de otras líneas de la planta, que no vaya a haber, como ponía yo aquí el ejemplo, máquinas conectadas a una de esas líneas y esa línea les vaya a estar a ustedes causando problemas. Si ustedes tienen ¿cómo se llama? Ustedes tienen un regulador, porque hay quienes lo tienen, pero algunos de ellos trabajan con, ¿cómo se llama? Técnicas sintéticas o técnicas digitales para sintetizar las señales de salida y entonces los valores de distorsión se pueden incrementar. Y entonces, si llevamos distorsión en estas líneas donde se está consumiendo mucha corriente, entonces otra vez el sistema de monitoreo de las tres líneas de alimentación, pues les va a decir que hay un problema en la fase, ¿no? Entonces, la vibración en el edificio, igual en el caso de las boyas, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ahí está en el manual cuál es el valor más recomendado. Am, terminaríamos diciendo que para el mantenimiento, pues llámenle a ventas@midebien.com, pero ustedes no pierdan también la oportunidad de verificar, de tener un checklist, de tener una bitácora, tener piezas
disponibles, tener su llanta de refacción y su extintor a la mano. No olvidarse de los sistemas auxiliares, tanto la extracción de aire como el ingreso de aire seco, ya vimos, o aire limpio, ya vimos más o menos las especificaciones. Obviamente para mí, como me sigo sintiendo ligado a la metrología, entonces no se les olvide calibrar sus transductores, y no solo sus transductores, sino también calibrar sus controladores de vibración. Capacitar al personal, hay webinars tanto en HBK, nosotros tenemos por ahí también preparado algún tipo de capacitación, tratamos de que sea no, no diría especializada, sino específica en las pruebas que ustedes realizan, enfocada pues en solucionar sus dudas, sus problemas. Cuidar que la instalación de las piezas y conexiones, eso que les decía, nunca dejen un tornillo flojo, por favor, tengan mucho cuidado en ese tipo de cosas. La duración de las pruebas es crucial, no es lo mismo, insisto, su coche a 100 kilómetros por hora durante 2 horas a que lo quieran llevar a las 24 horas de Le Mans, no es lo mismo. Estos sistemas son muy buenos, todos los sistemas son muy buenos, pero todos son mecánicos y todos son, tienen oportunidades y tienen, fallas. Si ustedes tienen curiosidad, dudas, toda esta presentación en realidad está basada, es una adaptación de las tres partes que están, bueno, de las cuatro primeras partes que están aquí. Entonces, probablemente dije algo mal. Si hay alguna cosa que ustedes quieran revisar y mandarnos un correo, pues aquí está el correo, pero si no, quiten este correo y aquí pónganle César arroba mide bien y díganle a César pues, qué onda con eso. Esto era lo que tenía prevenido. Creo que me pasé un poquito. Les agradezco mucho a todos su paciencia y su tiempo. Si tienen alguna otra pregunta, duda, comentario, invitación a la botana, ya va a ser hora, estamos abiertos. Tienes una pregunta todavía. Dice, ¿tiene que ir una línea dedicada a la máquina? Eso es lo deseable. Yo diría que es lo recomendable, pero pues evidentemente en muchos casos eso no es posible. Hay una instalación donde hay muchísimas otras necesidades de energía y no es a veces posible, pero es lo deseable. En el norte del país, cuando incrementan las temperaturas, frecuentemente tenemos llamadas de que el shaker se paró, el sistema se nos paró por esto, por aquello, por lo otro, y pues tiene que ver muchas veces con variaciones de energías, sobre todo en épocas de alto consumo eléctrico, ¿no? Bueno, pues les agradecemos mucho su tiempo. Muchas gracias, Noé, por toda la información. Como dicen, nos pasamos un ratito, pero pues es porque es interesante. La gente ha estado conectada todo el tiempo. Les agradecemos a todos y nos vemos en el próximo en vivo, que es el 26 de septiembre. Gracias y que tengan muy buena tarde y buen fin de semana. Gracias por su paciencia y por aquí seguimos. Hasta luego. Hasta luego.